¿Qué tal, amigos? Bienvenidos una vez más a este su canal, Siguiendo al Maestro. Hoy es jueves 6 de marzo del año 2025. ¿Y qué tal, amigos? ¿Cómo les va en este apocalipsis? Espero les vaya bien. Pues bueno, para el día de hoy les tengo un video titulado La Última Cena, parte 1. A partir de ese programa y los siguientes, estaremos conociendo lo que realmente sucedió en esa última cena del Maestro Jesús de Nazaret. Así es, amigos, lo que en realidad pasó. Así es que, si les parece interesante esto que vamos a leer y escuchar el día de hoy, les sugiero que se quede cómodamente sentado en el lugar donde está, se ponga su cinturón de seguridad, porque en unos instantes más, después de escuchar el intro del programa, nos vamos directamente al contenido principal de este video. Así es que empezamos a rodar la cámara. La última cena, parte 1, tomado del libro Caballo de Troya número 2, escrito por Juan José Benítez. Y Andrés continuó con su relato, haciendo hincapié en un hecho acaecido nada más entrar en el piso superior de la casa de los Marcos, que, desde mi punto de vista, aclaraba perfectamente por qué el Nazareno se decidió a lavar los pies de los discípulos. Los evangelistas habían ofrecido una versión acertada. Jesús llevó a cabo este gesto poniendo de manifiesto la honrosísima virtud de la humildad. Sin embargo, ¿cuál había sido la chispa o la causa final que obligó al maestro a poner en marcha el citado lavatorio de los pies? ¿Es que todo aquello se debía a una simple y pura iniciativa de Jesús? Sí y no. Al visitar la estancia donde iba a celebrarse la cena pascual, yo había reparado en los lavabos, jofainas y toallas, dispuestos para que las obligadas abluciones de pies y manos. La costumbre judía señalaba que antes de sentarse a la mesa, los comensales debían ser aseados por los sirvientes o por los propios anfitriones. Esa, repito, era la tradición. Sin embargo, las órdenes del maestro habían sido tajantes. No habría servidumbre en el piso superior. Y la prueba es que, según pude comprobar, los gemelos descendieron en una ocasión con el fin de recoger el cordero asado. Pues bien, ahí surgió la polémica entre los 12. Cuando entramos en el cenáculo, continuó Andrés, todos nos dimos cuenta de la presencia de los jofaínas y del agua para el lavado de los pies y manos. Pero si el rabí había ordenado que no hubiera sirvientes en la estancia, ¿quién se encargaría del obligado lavatorio? Debo confesarte humildemente que tanto yo como el resto tuvimos los mismos pensamientos. Desde luego,
yo no caería tan bajo de prestarme a lavar los pies por los demás. Esa era una misión de la servidumbre. Y todos, en silencio, nos dedicamos a disimular, evitando cualquier comentario sobre el asunto del aseo. La atmósfera empezó a cargarse peligrosamente y, para colmo, el enojoso asunto del aseo personal se vio envenenado por otro hecho que nos hizo estallar, enredándonos en una agria polémica. El maestro no terminaba de subir y, mientras tanto, cada cual se dedicó a inspeccionar los divanes. Saltaba a la vista que el puesto de honor correspondía al diván más alto, el situado en el centro, y nuevamente caímos en la tentación. ¿Quién ocuparía los lugares próximos a Jesús? Supongo que casi todos volvimos a pensar lo mismo. ¿Será el maestro quien escoja a los discípulos predilectos? Y en esos pensamientos estábamos cuando, inesperadamente, Judas se fue hacia el asiento colocado a la izquierda del que había sido reservado para el rabí, manifestando su intención de acomodarse en él como invitado preferido. Esta actitud por parte del Iscariote nos sublevó a todos, produciéndose una desagradable discusión. Pero Judas se había instalado ya en el diván y Juan, en uno de sus arranques, hizo otro tanto, apoderándose del puesto de la derecha. Como podrás imaginar, la irritación fue general, pero las amenazas y protestas no sirvieron de nada. Judas y Juan no estaban dispuestos a ceder. Quizá el más enojado fue mi hermano Simón. Se sentía herido y defraudado por lo que llamó orgullo indecente de sus compañeros. Y visiblemente alterado, dio una vuelta a la mesa, eligiendo entonces el último puesto, justamente en el diván más bajo. A partir de ese momento, el resto se fue instalando donde buenamente pudo. Tú sabes que Pedro es bueno y que ama intensamente al maestro, pero en esa ocasión su debilidad fue grande. Conozco a mi hermano y sé por qué hizo aquello. ¿Por qué? Le animé a que se sincerara conmigo. Andrés necesitaba contárselo a alguien y descargó sobre mí. Aturdido por los celos y por la impertinente iniciativa de Judas y Juan, Simón no dudó en acomodarse en el último rincón de la mesa, con una secreta esperanza, que cuando entrase el maestro, le pidiera públicamente que abandonara aquel diván, desplazando así a Judas o incluso al joven Juan. De esta forma, ocupando un lugar de honor, se honraría a sí mismo y dejaría en evidencia a sus orgullosos compañeros. Cuando el rabí apareció bajo el marco de la puerta, los 12 nos hallábamos aún en plena acometida dialéctica, recriminándonos mutuamente lo sucedido. Al verle, se hizo un brusco silencio. Jesús permaneció unos instantes en el umbral. Su rostro se había ido volviendo paulatinamente serio
Evidentemente, había captado la situación, pero sin hacer comentario alguno, se dirigió a su lugar ante la desoladora mirada de mi hermano Pedro. Fueron unos minutos tensos. Sin embargo, Jesús fue recobrando su habitual y característica dulzura, y todos nos sentimos un poco más distendidos. Al poco, la conversación volvió a surgir, aunque algunos de mis compañeros siguieron empeñados en echarse en cara el incidente de la elección de los divanes, así como la aparente falta de consideración de la familia Marcos al no haber previsto uno o varios sirvientes que lavaran sus pies. Jesús desvió entonces su mirada hacia los lavabos, comprobando que en efecto no habían sido utilizados, pero tampoco dijo nada. Tadeo procedió a servir la primera copa de vino, mientras el rabí escuchaba y observaba en silencio. Como sabes, una vez apurada esta primera copa, la tradición fija que los huéspedes deben levantarse y lavar sus manos. Nosotros sabíamos que el maestro no era muy amante de esos formulismos y aguardamos con expectación. Y ante la sorpresa general, el rabí se incorporó, caminando silenciosamente hacia las jarras de agua. Nos miramos extrañados cuando, sin más, se quitó la túnica, ciñéndose uno de los lienzos alrededor de la cintura. Después, cargando con una jofaina y el agua, dio la vuelta completa a la mesa, llegando hasta el puesto menos honorífico, el que ocupaba mi hermano, y, arrodillándose con gran humildad y mansedumbre, se dispuso a lavar los pies de Pedro. Al verle, los 12 nos levantamos como un solo hombre, y del estupor pasamos a la vergüenza. Había cargado con el trabajo de un criado cualquiera, recriminándonos así nuestra mutua falta de consideración y caridad. Judas y Juan bajaron sus ojos, aparentemente más doloridos que el resto. También Judas, le interrumpí con cierta incredulidad. Sí, Andrés detuvo sus pasos y mirándome fijamente preguntó a su vez, Jasón, ¿tú sabes algo? ¿Qué sucede con Judas? Me encogí de hombros tratando de esquivar el problema, pero el jefe de los apóstoles insistió y, dado lo inminente del prendimiento, le expuse que, efectivamente, yo también dudaba de la lealtad del Iscariote. Proseguimos y, al cruzar el Cedrón, mi acompañante salió de su asombrío mutismo. Le supliqué que continuara con su relato y Andrés terminó por aceptar. Cuando Simón vio a Jesús arrodillado ante él, su corazón se encendió de nuevo y protestó enérgicamente. Como te he dicho, mi hermano ama al Maestro por encima de todo y de todos. Supongo que al verle así, como un insignificante sirviente, y dispuesto a hacer lo que ni él ni nosotros habíamos aceptado, comprendió su error.
y quiso disuadirle. Pero la decisión del rabí era irrevocable y Pedro se dejó hacer. Uno a uno, como te decía, Jesús fue lavando nuestros pies. Después de las palabras de Pedro, ninguno se atrevió a protestar y, en un silencio dramático, el maestro fue rodeando la mesa hasta llegar al último de los comensales. Después se vistió la túnica y retornó a su puesto. Juan y Judas seguían a derecha e izquierda del maestro respectivamente. Sí, nadie se movió de sus asientos, a excepción de Judas, que salió de la estancia poco antes de que fuera servida la tercera copa, la de las bendiciones. La proximidad del campamento me obligó a suspender aquel esclarecedor relato. Sin embargo, en mi mente se acumulaban aún muchas interrogantes. ¿Cómo había sido la revelación de Jesús a Juan sobre la identidad del traidor? ¿Cómo era posible que el resto de los apóstoles no lo hubiera oído? Indudablemente, así era, ya que ninguno estaba al tanto de los manejos del Iscariote. Solo había sospechas. En mitad de un solemne silencio, Curtis activó la grabación y mi corazón voló a tan histórica noche. La extrema sensibilidad del micrófono había registrado hasta el chirriar de la puerta de doble hoja, empujada por los íntimos de Jesús cuando penetraron en la estancia, dispuestos a celebrar el convite. El maestro fui comentando mientras escuchábamos una serie de pasos y algunos murmullos. Se hallaba en el piso inferior, departiendo con la familia de Elías Marcos. Las voces, todas ellas en un claro arameo occidental o galilaico, la lengua hablada por Jesús, fueron haciéndose más fuertes y nítidas, conforme los 12 comenzaron a distribuirse en torno a la U. Durante 4 o 5 minutos, todo transcurrió con normalidad, pero de pronto se hizo un brusco silencio. Segundos más tarde, la señal experimentó una considerable elevación. En una confusa mezcolanza fueron surgiendo amenazas, protestas y hasta maldiciones. Los discípulos, encolerizados, recriminaban a Judas que se hubiera recostado en el diván situado a la izquierda del puesto de honor. Aquel vocerío se incrementó aún más cuando, a juzgar por los comentarios, Juan Zebedeo hizo otro tanto, acomodándose en el diván de la derecha. La voz de Simón Pedro, más exaltado que el resto, era fácilmente distinguible, pero también de improviso, el ronco y poderoso tono del fogoso Pedro se esfumó, y entre las acaloradas acusaciones oímos unos pasos que precipitadamente se alejaban de la curvatura de la mesa. Muy bien, amigos, aquí de regreso en el estudio 636. Pues, ¿qué les ha parecido esta parte 1? Todavía falta mucha más información para que ustedes vayan conociendo lo que realmente sucedió en esa última cena. Las disputas entre los discípulos por ocupar
los lugares más cercanos o el lugar más cercano al maestro. ¿Qué tal, amigos? Esto, lo más seguro es que usted no lo va a encontrar en la Biblia ni en ningún otro escrito. Pero bueno, hasta aquí dejamos este video. Los espero en la siguiente emisión y ya saben, sigamos siendo felices en nuestra gestión de vida, pero siendo buenas personas. Y si alguien te dice que no vales, que no puedes, que no merece la pena, déjame decirte que te estaré mintiendo. Porque nosotros como hijos de Dios, los límites nos los ponemos nosotros mismos. Y ya sabes, también defendamos nuestra libertad. Que nadie te obligue a hacer algo que tú no quieras hacer en ningún área y bajo ninguna circunstancia de la vida. Pues bien, amigos, entonces nos vemos en el siguiente video. Así es que, hasta luego. Hasta la próxima.